Bueno, ahora sí, con los que empezando ya, voy a responder a la pregunta de Fabián. Me dice, ¿es verdad que los escritos de la Torá es una mentira? Para responder a esto, vamos a poner varios ejemplos, pero una de ellas es, si te sumerges en cualquier libro sagrado que tú creas, por ejemplo, que sea la Biblia, el Corán, la Torá, etcétera, se va a hacer realidad. Si tú te sumerges y lo llevas a la práctica, es una verdad de hecho. Es una verdad porque tú vas a empezar a vivir, a crear esa realidad y vivir ese destino también. Porque recuerda que tú eres un co-creador, independiente que todos esos escritos de ese libro sean una mentira. ¿Ya? Independiente que sea una mentira, todo lo que te escribieron en el libro, tú a través de tu programación le vas a llevar a la realidad y por lo tanto tú te vas a sumergir y vas a crear esa realidad. Ese es el mundo 3D, el mundo de la mentira que se escribió en esos libros, pero tú, por creerlo, lo llevas a la práctica y por lo tanto, eso es tu mundo, esa es tu realidad, independiente que sea una mentira. Eso sería la respuesta para el amigo Fabián, que me escribió hace buen tiempo, y lo estoy respondiendo por falta de tiempo, porque recuerda que creer es crear. Tú crees en esa mentira y tú lo llevas a la práctica, convierte en verdad para tu vida. ¿Ya? Hay un sabio, por ejemplo, judío, pero que en realidad no está, no lleva a la práctica la religión judía, sino que nada más es un ateo. ¿Ya? Dice esta frase, muchos no buscan la verdad, solamente creen en la tradición, y tradición es una costumbre. Recuerda que creer es crear. Voy a ponerte un ejemplo desde mis vivencias, mis experiencias, ¿ya? En el área de la Torá, de la Kabbalah. Por ejemplo, nos damos cuenta que en el mundo judío cabalista hay una programación Matrix. En cada religión hay una programación que te instalan ideas a través de ese libro y que, por ejemplo, habla que el primer día de la creación, de los 7 días de la creación, el primer día, se crea la luz y la oscuridad. Lo femenino y masculino, los opuestos, es decir, ¿ya? Macho y hembra, como quieras verlo. Día y noche. Desde ahí surge esa dualidad, verdades y mentiras. Verdades y mentiras para manipulación. Pero en el mundo de la verdad, el ser que ya está más elevado, ese va a ver todo en armonía. Se va a dar cuenta cuál es una mentira y por lo tanto se va a empezar a desanclar y a vivir un mundo real. Pero yo, por ejemplo, en mis tiempos que era religioso, estaba en el área de la Kabbalah, vivía un mundo de la mentira. Pero poco a poco me fui desanclando y empezando a vivir el mundo de la verdad, creando yo mi mundo de la verdad en el amor, en la unidad, sin odios. Anteriormente, que era cabalista y era religioso, viví en el mundo judío con mis amigos, mi entorno, leía las porciones para allá. Era un ser de odio, porque la misma Biblia, la misma Torah te enseña a odiar. ¿Ya? Te enseña a odiar. Por ejemplo, acá vemos, voy a poner ejemplos, ¿ya? En el mes de Elul, el mes judío, el mes de Elul es el último mes del año hebreo, porque vemos que en Rosh Hashanah, que es ya Tishri, el primer día de Tishri, se celebra el Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que supuestamente desde esa perspectiva del Zohar fue la creación de Adán. Porque recuerda que desde la versión judía y también cristiana se cree que Adán tiene nada más un poco más de 5.000 años de creación. Se anula toda la información de atrás, todas las creaciones anteriores, los sumerios, atlantes, lemurianos, para ellos no existe desde la perspectiva de la Torá. ¿Ya? Y para los cristianos también, para los amigos cristianos, esa información está castrada. Estamos actualmente en el 5.785, porque hace poquitos días, celebraron el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, es decir, la creación de Adán. Estamos en 5.785, o sea, desde ese día fue la creación de Adán, según la versión judía. ¿Ya? Y recuerda que varios años
varias celebraciones de Año Nuevo Judío. Está la celebración también del Estado Judío, que se celebra en el mes de Nisan. Es la fiesta del Pesaj, que también está asociado al libro de Shemot. Entonces, lo que les quiero llevar a esa idea es que hay una programación artificial, mentira, escrita en esa Torá, que a través de la tradición o costumbre lo llevaron a una verdad. Aunque sea mitología esa escritura, los creyentes lo llevaron a una realidad. Como les mencioné, en el mes de Elul es el mes de la Teshuvah, según el mundo judío cabalista, astrología cabalística. Porque cuando hablamos de astrología cabalística estamos mencionando los signos zodiacales. ¿Ya? Los signos zodiacales, que está asociado a todo y a los 12 meses y 12 signos zodiacales. Que tú naces con un tikkun, según ellos. Entonces, en el mes de Nisan está los Aries, el zodiaco o elemento fuego. ¿Ya? Y desde allí hay una parashá, una porción que tienen que leerlo. El último día, por ejemplo, del mes de Elul, el mes de Elul que termina el último mes judío, se lee la última porción, que se denomina Besot Aberajá, que viene a ser, esta es la bendición, ¿ya? Besot Aberajá, que es una programación que se leyó desde el principio del libro de Bereshit. Recuerda que los 5 libros de Moshe o el Pentateuco, ellos se programan en su cerebro, en su mente. Y sabemos que ese libro es una mentira, pero ellos lo llevaron a la realidad. Es decir, cuando tú participas en el mundo judío, en el mundo de la Kabbalah, tú crees que eso es una verdad y por lo tanto se convierte en verdad porque esa idea instalada la llevas a la práctica. Entonces, ¿qué haces? Tú, como crees que es una verdad, empiezas a celebrar, en este caso, el mes de Elul, que es la Teshuvah, y te levantas en el mes de Elul, porque todo ese mes de Elul es la Teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento. Todo ese mes se arrepienten los judíos cabalistas. ¿Ya? Porque hay judíos también tradicionales que son talmudistas, están los cabalistas, hay diversos tipos de judíos, ¿ya? Tal como el mundo cristiano también, divididos. Entonces, ellos empiezan la Teshuvah a retornar a su Dios Hashem, a retornar con sus rezos. Y después viene el mes de los juicios, que es una programación, es una mentira, no hay juicios, no hay tikkun, pero ellos crearon artificialmente esa idea, por lo tanto se convierte en realidad, porque creer es crear. Crean egregor de juicios. En el mes de Tishri empiezan los juicios. Por ejemplo, acá tengo un calendario hebreo. Un calendario hebreo que empieza después de, en los primeros días de Tishri. Recuerda que el primer y segundo día de Tishri está el Rosh Hashanah, que es la celebración del Año Nuevo Judío o la cabeza del año, ¿ya? De la luna nueva. La celebración de la luna nueva, pero que está asociado, si tú lees un libro de Shemot, hay una ley que le dice Dios, ese Dios, ¿ya? Hashem, ese Dios, o Yuhebajé, le dice a Moshe, celebrarás la luna nueva desde este año, porque saliste de la opresión egipcia. Entonces desde hoy empezarás a celebrar la luna nueva. Y hemos hablado en anteriores episodios que la luna es un egregor, el egregor mayor. ¿Ya? Entonces, el primer día se celebra Rosh Hashanah. Y después, al 10º día de Tishri, se celebra el Yom Kippur, o Día del Perdón, judío cabalista. 10 días. Se hace un conteo del primer día de Tishri hasta el 10. Allí hay 2 días, del 9 al 10 se celebra el Yom Kippur. Y ese día, según el ritual ashkenazí, aunque los sefardítas no lo hacen, pero sí lo hacen similar, también puede ser con dinero, la capará, ¿ya? La capará, que es un saumerio o un sacrificio de un gallo blanco. Ese día para que ese Dios lo perdone.
después de hacer esa teshuvá durante todo ese mes, y eso yo lo practicaba anteriormente, antes que me desancle de las ideas religiosas. Porque la Kabbalah, muchas personas dicen, no, la Kabbalah no es una religión, la Torah no es, el judaísmo no es una religión. Cuando hablamos de religión estamos mencionando que es un conjunto de dogmas. Toda religión es un conjunto de dogmas. Y en la Kabbalah se aplica la celebración del Yom Kippur con el gallo blanco, la muerte del gallo blanco como ritual, tal como hacen los brujos. Porque el judaísmo es brujería en la práctica. No, otros dicen, no, si Dios también necesita sus sacrificios, el gallo blanco, ¿ya? Pero eso es lo mismo que brujería, porque no es el verdadero Dios. Entonces, después de ello, en la parashá, porción, parashá significa porción. Para ponerles un ejemplo nada más, lo que se habla, y recuerda que la palabra crea egregor, crea realidades, tal como lo dicen los talmudistas, y lo dice el mismo proverbio también, la palabra tiene poder de dar vida o muerte. Los talmudistas dicen que con la palabra creas ángeles buenos o malos. Si tú hablas bien, bendiciones, creas ángeles buenos. Si maldices, ángeles negativos. También lo dice, también esto hace relación con la metafísica. En donde te enfocas se expande. Si te enfocas al mal, por allí van a aparecer senderos para seguir ingresando. Y si te enfocas al bien, también te van a abrir las puertas, las energías. ¿Ya? Por eso quiero mostrarles qué se lee en la última porción del judaísmo cabalístico, para mostrarles que es un dogma más, la Kabbalah. Porque Kabbalah significa recibir, pero tú puedes recibir bien o mal. Pero desde la perspectiva judío-cabalista, recibes mal también. Porque recuerda que la asocian. La Kabbalah está fundamentada en la Torá, ¿ya? En la Torá, que es su fundamento. Y de ahí surge el Pardes, los 4 niveles del conocimiento, de la sabiduría. La primera está a nivel literal para allá. El último es el Sod. ¿Ya? Entonces, muchas personas creen que la Kabbalah no es un dogma. Sí es un dogma. Vayamos al ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo el libro de Rakber, la Torá cabalística, que tiene una programación desde Bereshit, desde la porción Bereshit, y después viene la Parashá Noach, los que han estudiado los libros de Rakber, porque es un libro cabalístico, ¿ya? Que te menciona con todas las interpretaciones de Rab Ashlach y todos esos sabios, que son genios en el área de la Kabbalah. Primero tú lees la programación. Recuerda que esta palabrita es energía que se instala en tu mente. Y si tú crees que esa es una verdad, empiezas a crear esa realidad. Por lo tanto, cuando empiezas a leer la Parashá Bereshit en el inicio del año, después del año nuevo, concluyes con la Parashá Besot Aberajá, que significa es la bendición. ¿Y cuándo se lee eso? Eso se lee en Simchat Torah. Es el último día de festividad. El último día de festividad del mundo judío, después del Sukkot. Porque se celebra el Sukkot y el último día de Sukkot está ya la festividad, por ejemplo, de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah es el último día que estás instalado en la Sukkah o Sukkot, en la fiesta de las cabañas. Después viene al final viene el Simchat Torah, cuando celebran con la Torah y todo ello. Pero ¿qué leen? ¿Cómo se programan los judíos cabalistas allí? Vamos a ver, porque muchas veces pensamos, bueno, estos son sagrados, son sadiquim, todo ello. ¿Qué leen en la porción Besot Aberajá? Leen la Haftará de Josué, para ser un poco claro, de este personaje que mató tantos seres, a los cananeos, bebés, madres, niños. Si tú lo ves literal, mató, dicen en los textos. Josué, para los que no han leído la Torá todavía, y que en este caso es la Torá escrita, el libro de los profetas, que vendría a ser la Haftará, es los libros de los profetas. ¿Qué dicen? El Josué 1, capítulo 1, del 1 al 18. Esto lo leen en el día de Simchat Torah,
todos los judíos, independiente que sea ashkenazí, sefardita, todos. Imagínate cuando empiezan a hablar esto, empiezan a crear egregor, ángeles destructores o positivos de acuerdo a su palabra. Imagínate 100.000 judíos al unísono pronunciando todo esto. Y lo hacen los cristianos también, sin darse cuenta, sin cuestionarse, porque creen que Dios escribió aquí o que ese profeta fue el vocero de Dios. ¿Qué dice Josué 1, capítulo 1, versículo 1 al 18? Y sucedió después de la muerte de Moshe, de Moisés, siervo del Eterno, es decir, de ese Dios, de la baja vibración, que el Eterno habló a Yoshua, hijo de Nun, y ministro de Moshe, diciendo: Moshe, mi siervo, ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de su pie, las he dado, tal como lo dije a Moshe, desde el desierto y este Líbano, hasta el gran río Éufrates. Eso es lo que le dice Dios. Pero ya sabemos que es el Dios de la baja vibración, el Dios malvado, ¿ya? Toda esta tierra, desde los hititas hasta el más grande que está hacia la puesta del sol, será tu territorio, ¿ya? Tu territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré, le dirá Moshe. Ese Dios, esa vocecita de la oscuridad. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que las daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, a fin de que actúes conforme a toda la ley que Moshe, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás día y noche, para que actúes conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prósperos tus caminos y tendrás éxito. Te lo ordeno hoy, dice este Hashem. ¿Ya? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Eterno tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Yoshua dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y ordenen al pueblo diciendo: prepárense provisiones, porque dentro de 3 días cruzarán este Jordán, para que entres a poseer tierra que el Eterno tu Dios te da en posesión. Recuerden la palabra de Moshe. Bueno, para no hacerle tan larga, acá está dando orden Hashem, ese mismo Dios de la oscuridad, a Josué para que tome esa tierra prometida. Y muchas veces se ha hablado que esa tierra pertenecía a los, en este caso a los hititas, o también, bueno, el grupo que estaba viviendo allí, a ellos pertenecía. No me acuerdo el nombre exacto de este pueblo, ¿cómo se llamaba? Sí, me recuerdan allí los sabios que están acá. Bueno, los cananeos, ¿ya? Los cananeos, se me ha ido el nombre. Los cananeos, ellos eran los que estaban viviendo en ese lugar. Y allí estaba el gigante, varios gigantes, los gigantes. Pero cuando hablamos de gigantes, no necesariamente es gigante en estatura, sino genios en sabiduría, gigantes. Desde esa perspectiva también tenemos que verlo. Entonces, Dios le dio, después de la muerte de Moshe, recuerda que si tú vas al Zohar, Moshe, ¿quién lo mató a Moshe? Ese Dios. Porque él ya se había revelado de tanta destrucción, tanto caos, tanta sangre que le había él dado esa orden. Él se había revelado y por eso lo mató a Moshe, ese Dios, es decir, ese elite. Porque cuando hablamos de ese Dios, estamos hablando de ese elite Illuminati, que pueden ser extraterrestres vestidos de cuerpo físico, tal como el arconte Constantino se vistió de un cuerpo humano, pero era arconte, Constantino, que manipuló la Torá. Lo llevó al Nuevo Testamento, a crear su nueva religión, cristianismo, ¿cierto? Entonces, estos seres, inducidos por ese Dios, fueron y mataron niños. Tú lee el mismo libro de Josué, léelo todo como una investigación, no como creencia que el Dios verdadero te dio esa ley. Mandó a matar bebés, niños, madres embarazadas, y después también daba orden de violar. Tengo textos escritos, pods, si ustedes investigan y empiezan a analizar mis pods que yo he compartido acá en este grupo, directamente Hashem mandaba a violar a los otros pueblos, a violar a sus mujeres, a matar a esos bebés. Ese Dios lo mandaba y acá está. Y eso leen en el último día de su festividad, que viene a ser el Simchat Torah.
Imagínate, hay una festividad. Esa es la programación instalada al mundo judío cabalista. Desde bebé lo programan. Y también si lo llevamos al mundo cristiano, también tiene su propia programación con el Nuevo Testamento. En el Islam lo mismo. Entonces todas las religiones están instaladas, todos los libros sagrados son mentiras, pero ellos lo llevaron a una realidad. Porque la verdad, ¿qué es? ¿Qué es la verdad? El amor. Lo opuesto a la mentira artificial es matar. A menos que usted crea, yo creo que ustedes son tan sabios porque la sabiduría para mí es el amor y lo otro es la ignorancia. Nada más un asesino es ignorante, por eso mata. Para mí uno que roba es ignorante, no es sabio. El sabio es el que entiende que el mundo es abundancia y por lo tanto, ¿por qué debo robar si es abundancia? ¿Cierto? Entonces, la verdad absoluta, ¿cuál es? El amor, la unidad, la abundancia. Entonces, por lo tanto, si esa persona piensa desde la verdad, que es la abundancia, yo no tengo que robar, ¿para qué ir a matar a otros seres? En este caso, los cananeos, ¿para qué ir a robar los territorios los judíos creyéndole a ese Dios si es abundante? Entonces, ese Dios no era abundante, era escaso, por eso mandaba a robar. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Y eso mismo, esa tierra trajo que supuestamente fue tierra que fluye leche y miel, pero ¿qué leche y miel fluye? De hecho que tienes unas petroleras, mucha riqueza, pero fluye sangre, odio, guerras. Ese es el alimento de ese Dios, Hashem, o Yuhebajé. Ya les he dicho muchas veces, muchas personas dicen, no, bueno, ¿qué es Hashem? Shem, el nombre. No le pronuncian los ortodoxos porque para ellos es innombrable ese Dios. Pero no, para nosotros que no somos religiosos, Hashem es un Dios más del montón, un Elohim nada más. ¿Ya? Uno más del montón que pedía sangre, tal como acá en esta parte de Perú. Tahuantinsuyo también, ese Dios inca pedía sangre. Y hay muchas personas que siguen todavía matando gallos, siguen matando también cuyes, le dicen acá en esta parte. ¿Cómo se llama el nombre real científicamente de ese animal? Bueno, el nombre en científico es conejillo de Indias, ¿ya? Conejillo de Indias. Pero le dicen cuya acá en esta parte de Sudamérica, que matan en su ritual. Es lo mismo ese Dios. Cuando hablamos de Elohim son varios dioses, ¿ya? Por eso dice, Hashem es un colectivo de seres. Un colectivo, no es un individuo nada más, son muchos. Entonces, imagínate leyendo todos, porque si aquí continúa, y como obedecimos a Moshe, así te obedeceremos a ti, le dicen a Yoshua, tal como el Eterno tu Dios está contigo y estará con Moshe. A cualquiera que se rebele contra tu mandato y no te obedezca tus palabras en todo lo que mandes, se le dará muerte. Se le dará muerte, dicen. O sea, el que se rebela ante el mandamiento de ese Dios, se le dará muerte. Ustedes ven, por ejemplo, cuando se rebeló una persona en el cumplimiento del Shabbat y se fue a sacar leña. ¿Qué hicieron sus hermanos judíos? Lo mataron a ese ser que fue a sacar leña en Shabbat. ¿Te das cuenta? Entonces, cada libro sagrado es un culto a la muerte. Así de dura, es un culto a la muerte cada libro sagrado. Y eso están sirviendo a ese libro sagrado, se están inyectando en su mente los amigos cristianos, porque ellos no investigan, sino creen nada más, creen que ese Dios es la verdad. Y la verdad es el amor, no es la muerte. No es un culto a la muerte, la verdad. Los amigos noágidas también están en la misma fábula, creyendo una mentira. A menos que tú creas que Dios es malvado. Que hay algunas personas que siguen creyendo que Dios es malvado. Pero para mí no existe el Dios malvado, para mí existe el Dios del amor. Esa parte que el profeta dice, Dios da vida, Dios da muerte, Dios destruye, Dios edifica, Dios maldice, Dios bendice. Ese es nada más un concepto, nada más creado por las élites, en este caso por los Illuminatis, para manipular a ese grupo colectivo judío, y en este caso al mundo cristiano, que es el mismo tipo de manipulación, porque el mundo cristiano con el judío están en la misma, apuntan a la misma. Entonces, es un culto a la muerte la Torá.
El cristianismo también es un culto a la muerte. Y recuerden que a Yeshua lo mataron como sacrificio para que Dios le perdone. Ese Dios pidió un sacrificio. Tal como en este momento tú matas un gallo en Yom Kippur, también estás dando un sacrificio a ese Dios. ¿A qué Dios? ¿Tú crees que el verdadero Dios pide sacrificio, muerte, sangre, quiere beber sangre? Para nada. ¿Ya? Imagínate también, para ya cerrar, en cada fiesta de Rosh Hodesh es cabeza de mes, ¿ya? De cada mes hebreo, el cabalista también, y los que han leído este librito acá de Rakber, la astrología cabalística o Torah cabalística, que surge esa programación desde Bereshit hasta Besot Aberajá, ¿ya? Que se celebra en la fiesta de Simchat Torah, la última fiesta, finalizando ese año hebreo. Y cada luna nueva, que viene a ser a veces un solo día, a veces 2 días, puede ser el 1 de cada mes o hasta el 2, ¿ya? Se celebra, ¿qué se dice? Imagínate la dureza, el culto a la muerte de ese Dios. Por eso es importante verificar, investigar y no creer a tu pastor. Si eres cristiano, no creer nada más a la siga tu rabino. Si crees a tu rabino, vas a ir estás adorando a la muerte. ¿Qué dice? De luna nueva a otra, y de un Shabbat a otro, toda la humanidad vendrá y se postrará ante mí, dice el Eterno. Ese Dios, Hashem, o Jehová, si tú quieres ver desde el cristianismo. Y saldrán y verán los cadáveres, los hombres que se rebelaron contra mí, dice ese Dios. Su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad, de una luna nueva a otra, es decir, de luna nueva mensualmente, de un Shabbat a otro, toda la humanidad vendrá y se postrará ante mí, dice el Eterno. Eso se está hablando en el libro de Isaías, menciona eso, en el libro de Isaías. Claro, el libro de Isaías parece ver. No es el libro de Isaías, pero es uno de los profetas. Sí, libro de Isaías 66, 1-24, que está acá en la parashá cabalística de Rakber, ¿ya? Menciona esto. Es decir, ese Dios menciona el que se revela ante sus estatutos. Por ejemplo, si tú no quieres celebrar el Shabbat, si tú no celebras alguna festividad, simplemente te manda que sus siervos te maten. De ese Dios, según esta ley. Y en el final, es decir, cuando llegue el año 6000, ya en breve estamos en 5785, para llegar al año 6000, a partir de allí empieza el Shabbat, según la versión judía. Empieza el Shabbat, es decir, llega el Mashiach, Mesías. Ese Mesías que será un destructor, vendrá a acabar a los gentiles. Y todo el que se rebele, dice, saldrá y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron ante mí. Ese Mesías vendrá con esa misión para todo el que se rebela, todo el goyín, todo el gentil, todo el que no está de acuerdo con él, lo aniquilará. A eso se menciona acá en el libro de Isaías, de una luna nueva a otra, verán los cadáveres. Tal como ese hombre que se rebeló en Shabbat. Porque Yeshua estaba en contra de esos fariseos. Yeshua estaba en contra, él sacó a la verdad. Él no es Yeshua podríamos verlo no como un Mesías, sino como una persona que impartió luz, verdad, para salirnos de esta Matrix. Y por lo tanto, al rebelarse ante ese sistema, lo mataron, tal como un sabio por allí que puede surgir, que imparta la verdad, la luz, para que se desconecten de las religiones. Los religiosos lo van a empezar a odiar, porque van a defender su sistema. Eso sucedió con Yeshua. Él quiso desanclarlos de las religiones, del fariseísmo, que se quería un grupo elitista que odiaba a todos los gentiles porque ellos crearon el Talmud. Recuerda, si tú lees el Talmud, dicen que todos los que no celebran Shabbat, los que no cumplen, son animales, versus ellos son los Adán, o ser humano. Imagínate esa programación que instalaron en el Talmud. Y todos los que están allí en Israel ahora, la mayoría son talmudistas. Y rezan Shaharim y Hayarbit. Porque Shaharim y Hayarbit está compuesto 80% de salmos, es decir, de guerras, porque son cánticos de guerra los salmos. Habla de David que iba en contra de la batalla contra los filisteos. Imagínate, David quitó aproximadamente 1000 prepucios para agradar a su suegro
Shaul para que le dé a su hija. Imagínate ese tipo de loco que es un prototipo de David, que vaya a matar a 1000 filisteos, es decir, a 1000 personas, porque todos somos seres humanos. No crean en el dogma judío. Todos somos seres humanos que merecemos respeto, que merecemos que no nos roben nuestras tierras, que merecemos que seamos del mismo nivel. Todos, independiente de las razas, pero este personaje veía al filisteo como animal, David, y por ello se fue y sacó los prepucios nada más y le mostró a Shaul para que se case con su hija. ¿Se da cuenta? Entonces, imagínate esta programación tan oscura. La Torá y cualquier otro libro religioso es un culto a la muerte, Señor. Por eso el mundo está como está. El mundo religioso me refiero, porque nosotros ya que estamos despertando, estamos viviendo en un mundo de paz. Para nosotros no existen enemigos, porque mi mundo interior es mi mundo exterior. Si no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Esa es mi filosofía mía. Por lo tanto, yo no creo en el libro religioso de la Torá o Nuevo Testamento. Lo que creo sí es en mi mundo interior, en mi libro interior, que es el mundo de la verdad, que para mí es el libre albedrío, significa que yo respete a otras razas y también que me respeten a mí. Y si todos andaríamos según esos caminos, imagínate cómo sería el mundo. Si hubiera sido tan despierto Josué, no lo hubiera tomado en cuenta ese Dios falso. No hubiera ido a matar a los cananeos, a esos bebés. Entonces hubiera sido un ser despierto, no hubiera llegado toda esta tragedia que están viviendo ahora ya. Moshe ya no lo tomó en cuenta. Lee el Zohar. El Zohar viene a ser un libro de los mismos judíos, maestros judíos. Te dice que lo mataron a Moshe, porque se rebeló ante ese Dios y él ya no quiso ir a matar bebés, ya no quiso hacer caso a ese Dios, a Jehová, si eres cristiano, y si eres judío, a Hashem, o Yuhebajé. Así que eso quería compartir con ustedes y reiterar la respuesta para el amigo que me estaba haciendo la consulta. Si te sumerges en esos escritos, en ese libro sagrado, se convierte en verdad, independiente que sea un mito, ¿ya? Tú creas esa mentira, lo llevas a la acción y por lo tanto es una verdad para ti, para la persona que es religiosa. Porque esa persona está viviendo en la tercera dimensión, mundo de verdad y mentiras. Versus la verdad absoluta es el amor, la unidad. No tengo que tomarle en cuenta ese Dios. Su mandamiento es solamente para el que está en el caos. No entiende qué es el verdadero amor. Así que saludo para todos ustedes y hasta la siguiente. Estaremos compartiendo más información ya que tengo preparado. Saludo para todos.